Conferencia del embajador de los Estados Unidos, Mark Osfield, en nuestro país, nos parece oportuno, importante ir leyendo párrafo a párrafo esta declaración del secretario Antony Blinken. Designación del vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y del asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Duarte, por participación en corrupción significativa. Estados Unidos designa al vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, y al asesor legal de la entidad binacional Yacyretá, Juan Carlos Charlie Duarte, por participación en corrupción significativa que involucra el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos. Duarte, un colaborador personal y profesional cercano del vicepresidente Velázquez, ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y a sus intereses financieros. Actos de corrupción como estos contribuyen a la disminución de la confianza en el gobierno y a la percepción pública de corrupción e impunidad dentro de la oficina del vicepresidente de Paraguay. Además, el acto de corrupción de Duarte abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la entidad binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay. Esta designación pública se realiza en virtud de la sección 7031C de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras del Departamento de Estado de 2022. Como parte de esta acción, el Departamento de Estado también está designando a los miembros de la familia inmediata de Velázquez, incluyendo a Lourdes María Andrea Samaniego González, que es la actual esposa de Hugo Velázquez, Dionisio Adalberto Velázquez Jiménez, Sonia Rebeca Velázquez Escauriza y Hugo José Velázquez Escauriza, y a los familiares inmediatos de Duarte, incluyendo a Ninfa Concepción Vera Moreira y a Tamara Duarte Martínez. Estas designaciones reafirman el compromiso de los Estados Unidos de combatir la corrupción que perjudica el interés público, obstaculiza la prosperidad económica de los países y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su gente. Estados Unidos sigue al lado de todos los paraguayos en apoyo de la democracia y el Estado de Derecho y seguirá promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público para beneficio personal, independientemente de su cargo o afiliación política. Bueno, y acá hay que decir, Menchi, que a diferencia de lo que pasaba con la designación de significativamente corrupto del expresidente Horacio Cartes, quedan abiertas muchas preguntas para la justicia paraguaya. En la designación se habla de una investigación que fue obstruida mediante, o se intentó obstruir mediante el pago de un soborno. En su explicación el embajador habló inclusive del monto, habló del $1.000.000, de más del $1.000.000. Se entiende que el dinero salió de Yacyretá, o uno podría interpretar. Ahora, no queda claro a quién le ofrecieron o le pagaron el soborno del $1.000.000 y sobre todo para evitar qué investigación que afecta, dice, al vicepresidente de la República y sus finanzas. O sea, acá hay preguntas que quedaron abiertas que sí necesariamente tienen que ser respondidas por la justicia paraguaya. Así es. Estuvimos haciendo una revisión también del caso Ijazi. No decimos categóricamente que se esté refiriendo al caso Ijazi, porque de hecho como que deja abierta, digamos, la deducción que uno pueda hacer. Ijazi es un hombre que fue denunciado allá por el 2014. 2004. Perdón, 2004, sí, por evasión fiscal. Primero fue un caso de contrabando, de evasión. Él fue absuelto en varias oportunidades, después va a otros casos, finalmente terminó exiliado, o sea, terminó, digo, extraditado a los Estados Unidos. Pero es un largo proceso. Es un largo proceso que arrancó en el 2004, ¿verdad? Él, de hecho, fue procesado y fue absuelto en 3 instancias en el año 2008, cuando finalmente se decide llevar a juicio oral y público. Eso también tiene que ser motivo de revisión de vuelta, ¿verdad? Sí, porque allí estaban involucrados, digo, en el sentido que formaban parte de la investigación, Hugo Velázquez
y Juan Carlos Duarte. Y Juan Carlos Duarte, ambos. Que era superintendente de fiscales, y Hugo Duarte. Juan Carlos Duarte. Y el actual vicepresidente Hugo Velázquez era fiscal adjunto en ese momento en el Alto Paraná. Correcto. Hay una cuestión, ¿por qué hablo yo y menciono lo del caso Ijazi? Sin tener, obviamente, puede ser una especulación simplemente esto, pero hay algunas cuestiones que nos hacen pensar que pueda estar relacionado lo que menciona este comunicado de Antony Blinken con este caso de Ijazi. ¿Y por qué? Porque quiero que ustedes recuerden brevemente que el juez de Estados Unidos que lleva la causa de este hombre, del brasileño extraditado desde Paraguay, Qasem Mohamed Ijazi, emitió una orden, esto fue hace pocos días, que emplazaba a los investigadores en los Estados Unidos a entregar en los próximos días, decía, información del caso a los abogados defensores de Ijazi en los Estados Unidos, o de lo contrario, tenían que desestimar incluso los cargos contra Ijazi. ¿Por qué? Porque parte de esa información estaba clasificada. Y uno puede pensar que al desclasificarse esa información podía estar haciendo referencia a justamente el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Claro, la cuestión es que se tuvo que haber iniciado una investigación, siempre dentro de esa hipótesis, en Paraguay, y que Duarte haya ofrecido un dinero soborno a quien estaba al frente de la investigación para ocultar determinadas cuestiones, como por ejemplo que se haya pagado algún soborno a quien entonces era fiscal adjunto Hugo Velázquez. Es decir, estas son las hipótesis, porque en realidad la información no da detalle. En el caso de Horacio Cartes quedó muy claro que estaba vinculado con el tema del avión iraní y con el caso de Darío Messer. Sí. Acá quedó abierta la cuestión y queda a saber a qué caso en particular se refiere y qué está haciendo la justicia paraguaya con respecto a este caso. Sobre todo claro, eso. Porque además él dijo claramente ofrecimiento de soborno a un funcionario público paraguayo. Sí. Paraguayo. Aclaró perfectamente eso. El embajador de los Estados Unidos no dijo ese soborno fue aceptado, pero si no prosperó la investigación, por algo habrá sido. Así es. Quiero leer esa parte del discurso del embajador, porque una cuestión es la declaración de Antony Blinken y luego está el discurso del embajador en base a la declaración del funcionario de Estado. Vamos a ir párrafo por párrafo. Buenos días a todos. El día de hoy el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, anunció la designación del vicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno debido a su participación en actos de corrupción significativos, incluido el ofrecimiento de soborno a un funcionario público y la injerencia en procesos públicos. El anuncio del secretario Blinken también incluyó la designación de Juan Carlos Charlie Duarte Martínez por su participación en los mismos hechos. El secretario de Estado está haciendo esta designación ahora, importante esto, ahora, porque ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte en corrupción significativa. A pedido del vicepresidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador personal y profesional, ofreció un soborno de más de $1 millón americanos a un funcionario público, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. Esto se hizo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros. Los actos corruptos de Velázquez y Duarte socavan la confianza del pueblo paraguayo en la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay. Estas designaciones significan que tanto Velázquez como Duarte, junto con sus familiares inmediatos, y ahí vuelvo a nombrarlos, Lourdes María Andrea Samaniego González, Dionisio Adalberto Velázquez Jiménez, Sonia Rebeca Velázquez Escauriza, Hugo José Velázquez Escauriza, Ninfa Concepción Vera Moreira y Tamara Duarte Martínez, no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos, estos dos últimos hijos de Juan Carlos Duarte. Claro, después ya sigue prácticamente lo mismo, el discurso, ¿verdad?, de lo que era Blinken. Pero vale la pena poner énfasis en dos cuestiones que menciona, porque da más detalles el embajador Ostfield en lo que fue su presentación. Y quiero ir a esto. Fíjense que él dice, a pedido del presidente Velázquez, Duarte, su cercano colaborador, ofreció un soborno a un funcionario en un acto, fíjate, dice, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. O sea, se trata de un hecho de corrupción en el que supuestamente estuvieron involucrados tanto Velázquez como Duarte. Sí, Duarte probablemente haya sido
O sea, el operador, digamos, el que hizo el ofrecimiento. No, pero acá no se refiere al soborno, Menchi. Fíjate bien. Dice, un acto consistente con un patrón aparente de actividad corrupta compartida. O sea, lo que está diciendo es que ambos ya incurrieron en hechos de corrupción y ahora se pagó el soborno otra vez en connivencia ambos. O sea, se trata de un caso que necesariamente tuvo que involucrar ya entonces a Duarte y a Velázquez. Claro, y que reiteramos que no fue investigado por la justicia paraguaya. Y perdón, otro detalle que me parece importante, que creo que nos puede dar una pista. Nadie hace referencia a Juan Carlos Duarte Martínez como Juan Carlos Charlie Duarte Martínez. El apodo, cuando se incluye, es normalmente lo que se usa en la jerga de grupos criminales. El alias. Por el alias. Por ejemplo, cuando se va a pagar un soborno por alguna relación. O sea, nos hace suponer, estas son todas hipótesis, que esto surge de lo que contó alguien en algún caso y usaba el apelativo Charlie. Charlie no es un nombre que se use como parte del nombre oficial del funcionario, pero aparece acá entrecomillado y es muy subjetivo, Charlie. Y que lo menciona el embajador, porque Charlie no aparece en el documento de Anthony Blinken, pero aparece sí en el documento leído por el embajador Mark Osfield. Pero también da la impresión de que se refiere a un hecho muy actual. Al volver a leer inclusive uno de los párrafos dice que se trata de algo que ocurrió recientemente. Por lo menos es lo que da a entender en uno de los párrafos, diciendo que iba a poner en peligro las finanzas del vicepresidente de la República. A mí, por lo menos, es una interpretación muy personal, me da la impresión de que se refiere a un hecho que se cometió ya siendo él vicepresidente de la República. Probablemente haya tenido sus antecedentes cuando él fue fiscal, cuando trabajó en forma conjunta con Duarte, pero la implicancia es actual. Y además, y esto es muy importante, el secretario de Estado está haciendo esta designación ahora, porque ha recibido información creíble de la participación de Velázquez y Duarte. Quiere decir que la información que recibieron es reciente. Es reciente. Claro. Con lo cual, digamos, refuerza la hipótesis del caso anterior. Hijazi. Sí, claro. Y además, pero o sea, fíjense, dice que lo de las finanzas, que atentarían contra las finanzas del vicepresidente de la República. Ahora, solo para recordar, Hijazi fue detenido el 24 de agosto del año 2021 en Ciudad del Este. El operativo estuvo encabezado por el fiscal Marcelo Pecci.